¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, ¿Cómo gracias están? por estar ahí. Muchas gracias por el llamado. No, para Voy a ver nada. si puedo acomodar bien la Acomoda pantalla. A tranquilo, ver ahí. acomoda tranquilo. Ahí Si estás, la... ahí estás bien. Ahí está. Ahí estás bien. Ahí Bueno, ¿cómo está, nace ahí la idea de está. hacer este libro peronista, Marcelo? Mira, yo tengo un programa de radio, hago periodismo como ustedes en general, como se puede llamar, de interés general, en San Antonio de Areco. Estuve mucho tiempo haciendo también un programa de televisión. Y necesitaba tener herramientas de la historia local para poder armar mejor los comentarios, para poder entender mejor la realidad. Y bueno, y comencé a investigar. Sí, hay una historia muy rica en San Antonio de Areco, pero yo te diría que hasta siglo XIX, la historia más vieja del pueblo, como pasa en San Andrés de Giles, Sí, supongo, por supuesto. por el tema de fundación, de los edificios más viejos, inclusive de la parte política también, de cómo se fueron organizando jurídicamente las instituciones, pero no había de lo más reciente, los grandes movimientos políticos como la Unión Cívica Radical, el conservadurismo o el peronismo. Había una historia oral, pero bueno, las personas grandes Se va muriendo. van quedando en el camino, Claro. van quedando en el camino. Y también, bueno, la memoria es muy valiosa, pero es el puntapié inicial para ir a fijar esos recuerdos después en estadísticas, en documentos, ¿no? Para ser más precisos. Bueno, y en ese sentido empecé a trabajar allá por el 2016, y pude armar varias cosas. Este es mi quinto libro, digamos, es el quinto Ujú. libro que publico a partir del 18. Y Peronistas habla, como vos bien decías, de la conformación de este fuerte movimiento en San Antonio de Areco, como pasa en el país, a partir de 1945, cuáles fueron sus pioneros, cómo se fueron organizando, la influencia de los sindicatos, de la rama femenina, cómo se armó la primera comisión directiva, cuál fue la primera lista de candidatos, cómo llegan por primera vez al gobierno municipal, qué pasa cuando cae Perón en el 55, cómo sigue después el peronismo en Areco. Es como una historia paralela a lo que va pasando en el país. Era bueno, de lo que pasó en el país, cómo repercutió en Areco, Claro. ¿no? La resistencia, ¿no es cierto?, hasta la llegada en el 73, cuando gana Héctor J. Cámpora, el 11 de marzo del 73, acá en Areco, también, bueno, digo, en Areco ganó también el peronismo. Ujú. Así que es recuperar nombres, es fijar fechas, es hacer un análisis también de las razones, de por qué cosas sí, de por qué cosas no, del peronismo. Son 16 capítulos, está reflejada, por ejemplo, la visita que hizo Perón el 12 de noviembre del 49 a San Antonio de Areco. Está el discurso completo en el libro, hay un capítulo que se dedica a contar eso, y está el discurso completo de Perón, con mucho color local, porque se enfrenta verbalmente, discursivamente, con Adolfo Guiraldes, Ajá. uno de los sobrinos del escritor Ricardo, que era presidente de la cooperativa agropecuaria y que era hombre del conservadurismo Claro. local. Así que bueno, y este libro se engancha con dos de los anteriores que tengo. Tengo uno que se llama Cronología de un sueño efímero, que es un poco la historia del gobierno de Beto Sorcilli, por ahí lo conocen ustedes Sí, también, Beto claro, Sorcilli y Fabio, claro. y que cuenta también la historia breve del peronismo desde la vuelta de la democracia. Ese se llama Cronología de un sueño efímero, y salió en el año 18, en el 2018. Y tengo uno que salió a finales del 2019, que se llama Acá pasó algo, que cuenta la historia en San Antonio de Areco desde 1973 hasta 1983. Tiene una década tremenda, que Terrible, ¿no? también ahí, claro, también ahí habla del peronismo, desde el peronismo, digamos, que podríamos ubicar a la izquierda, en el 73, Ujú. y después de cómo fue el peronismo a partir de la guerra de Malvinas hasta las elecciones del 30 de octubre del 83. Así que bueno, prácticamente podemos tener en estos tres libros
acá pasó algo, es mucho más amplio, el peronismo es como un actor secundario, digamos. Claro. Pero podemos tener en estos 3 libros prácticamente sintetizada la historia desde el 45 hasta finales de la década del 90. Ahora, qué dato que me das, ¿no? Porque vos sabés que Juan Domingo Perón nunca visitó San Andrés de Giles, nunca. Pero sí Evita, Mirá, 2 veces. no, Estuvo en San Andrés de Giles, pero Perón nunca, mira, no, yo no sabía que Perón había estado en Areco, mira. Es un dato mira, realmente estuvo muy 2 importante que veces me en das. Areco, 2 veces estuvo. Ujú. Está en este libro Peronistas. Estuvo primero en agosto del 44. Él pasaba por acá, la ruta 8 está muy cerca de la planta urbana, a diferencia de por ahí lo que ocurre con San Andrés de Giles, que hay que trasladarse hasta la ruta, acá pasa por la puerta del pueblo. Bueno, veremos con la traza nueva de la ruta 8, no, pero en Claro. ese momento, en el 44, acá se había cerrado una fábrica, que era una fábrica de celulosas, que tenía 300 obreros. Mm, Imagínate en el año 44, para importantísimo. Areco, sí, tendría 13.000 habitantes en ese momento. Bueno, la fábrica cerró y Perón era en ese momento vicepresidente de la Nación y secretario de Trabajo y Previsión. Y bueno, hizo una escala en una estación de servicio que había ahí en la ruta y le entregaron una documentación, le hicieron el pedido para ver si podía reabrir la fábrica. No tuvo éxito la gestión y después estuvo el 12 de noviembre de 1949. En el puente de la Ruta 8, él iba para Pergamino, al sexto Congreso Agrario, que se realizaba ahí, vino 8:30 de la mañana, hay una fotografía, está Perón, Evita, Cámpora, Mercante, se montó un escenario con amplificación y todo, la que había en esa época, ¿no? Claro. Al pie del puente de la Ruta 8, y ahí se congregaron las escuelas, las instituciones, las autoridades. Acá gobernaba un radical, que era Aquiles Pasaglia, de quien estoy terminando también un libro para editar a finales de este año. Imagínate, en el apogeo del peronismo, en Areco ganó las elecciones el radicalismo, Sí, en el año 48. Mirá vos la fortaleza que tiene ese partido, la sí, UCR. seguramente. Bueno, en Más Giles que en otros lugares. también, en Giles también. Sí. Así que bueno, Perón vino ahí el 12 de noviembre del 49, fue un acto multitudinario. Hay personas mayores, obviamente, que me dejan su testimonio, que estuvieron ese día, y ahí Perón se cruza con, como te decía recién, con Adolfo Guiraldes, que era el presidente de la cooperativa agropecuaria. Adolfo le da lo que es la llave del campo, dice. Era una llave de plata, hecha por un artesano muy prestigioso del pueblo, Aniceto Melos, y Perón, digamos, monta el Picasso, y le dice, a mí me van a dar la llave del campo, y empieza a contar toda su historia, su vida en la Patagonia, y el estatuto del peón rural, y todas esas cosas que... Bueno, están los dos discursos ahí, en el libro como para poder ver. Ahora, ¿cómo vos, cómo conseguís los datos? Vos me estabas diciendo que hay gente ya mayor, hay mucha gente ya mayor, pero ¿cómo conseguís los datos? ¿Visitás a esta gente, charlás con ellos, te van pasando Sí, información y de ahí más vos construís todo lo que tiene que ver con el libro? mira, es como la técnica de investigación clásica, ¿viste? Los periodistas y tenemos una gran base de la historia para Mm, nuestro trabajo y yo estudié en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo, antes de que fuera Néstor Kirchner, digamos, la vieja, la estaba en vieja, 8:44 sí. cuando yo estudié. Y teníamos historia y teníamos metodología de la investigación, eso te da herramientas. Y acá, para eso, y acá en la Biblioteca Belgrano, que es una biblioteca fundada en 1906, tienen una impresionante cantidad de diarios. Entonces, acá en Areco hubo 2 diarios en esa época, La Gaceta uno y La Idea el otro. Entonces yo me tomé el trabajo, tuve un año y medio, leyendo diario por diario, me compré un escáner de mano, Mm, y me compré una computadora cuando me decidí a hacer este tipo de trabajos, y me fui escaneando todas las noticias que aparecían sobre el peronismo, sobre política, y bueno, después venía acá a mi casa y me lo armaba, me lo iba armando la crónica, y después de armar la crónica iba escribiendo los capítulos,
Este libro peronista es una primera versión, se publicó cada 15 días en un diario que salía en Areco que se llamaba Días de Areco, y ahí fue una primera prueba, a la gente le gustó, y después este año en pandemia, allá por el mes de marzo, abril, me senté con ese material, le agregué material nuevo, y bueno, y acá está en la calle. ¿Y ahora en qué estás pensando? Mira, ahora estoy trabajando en un libro sobre el radicalismo, sobre Aquiles Passaglia, que fue un hombre que fue 2 veces intendente, pero que tuvo una larguísima vida política desde 1925 hasta 1973 aproximadamente, y que fue el hombre que perfiló el radicalismo en la década del 40 y del 50. Hizo cosas muy importantes, estuvo 8 años alternados como intendente, era hombre del radicalismo del pueblo, ¿te acordás de la UCR del pueblo? ¿Cómo que no? Sí. Y bueno, era hombre de ahí y con la misma línea que está en estos otros libros que te contaba, yo calculo, pues ya lo tengo escrito, me tengo que poner a... Ahora estoy en el proceso, ¿no?, de difusión y venta de peronistas, pero y si la pandemia nos deja, hay que hacer una presentación, que tal vez es lo más lindo de este trabajo. Viste, la presentación, te encontrás con la gente, y me tengo que poner a hacer, digamos, la edición final, pero ya el material está creo que se va a llamar Aquiles directamente el libro, y lo pienso sacar para finales de año o principios de 2022. Ahora, qué interesante también escribir sobre el radicalismo, un partido político de tanta historia, tantas divisiones, ¿no? Es muy rico, está bien, un partido muy rico con mucha historia para escribir, sobre todo lo que ha pasado en esos lugares, ¿no? Sin duda, mira, acá en Areco hubo un radicalismo que gobernó entre 1918 y 1930, 12 años. 12 años. Y le dio un perfil casi inaugural al Areco que tenemos hoy. De eso tengo también bastante material, pero me tengo que poner a escribir. Tengo la investigación hecha, ya planteada, pero me tengo que poner a escribir. Y después de varios años, después de 18 años, del 30 hasta el 48, donde pasó abstenciones, proscripciones, ahí lo rearman con Aquiles Passaglia a la cabeza, y también tienen un periodo muy largo de gobierno, gobiernan del 48 al 52, después del 58 al 62 vuelven en el 63 hasta el 66, con Ilía, y modernizan, digamos, la política de San Antonio de Areco. Entonces es muy, muy, muy interesante poder plasmarlo en un libro, y porque, digamos, la idea es colaborar con la difusión de eso y que sirva también para el debate político en San Antonio de Areco. Sí, ya lo creo. Y en todos lados, no solamente en Areco, ¿no? Porque mientras vos hablabas, yo estaba pensando qué distinta que es esta política que vos estás contando a la de la actualidad, ¿no? Nada que ver con aquellas personas que vos estás nombrando, ¿no? Mira, viste, en el pueblo por ahí yo suelo ir seguido a San Andrés de Giles, pero no conozco la política, viste. Conozco la parte más de fútbol, tengo algunos amigos ahí, pero acá en Areco se mantiene, viste, la cercanía, se mantiene la proximidad. Hay proyectos, San Antonio de Areco tiene la particularidad que es muy vecinalista, digamos, es muy localista. Si bien abrevan en el peronismo o en el radicalismo, ahora más actualmente en el macrismo, digamos, el intendente que tenemos es macrista, le dan un fuerte contenido local, ¿viste? Esa proximidad, esa cercanía. Me supongo que en San Andrés de Giles, por lo que a veces leo o escucho, el actual intendente es parecido, digamos. Es igual, es igual, sigue la costumbre esta de llevar la boleta a la casa. Reciben los reclamos después. Claro, sigue esta costumbre de llevar la boleta a la casa cuando hay elecciones, puntear los padrones y todo ese tipo, todavía sigue todo eso, ¿no? Claro, y después te lo encontrás. Después te lo encontrás en el supermercado, claro, en el... Bueno, ahora no tanto por la pandemia, ¿no? Pero en el boliche, en el club. El intendente es, digamos, un buen intendente, digo yo, en los pueblos, tiene que parecerse al vecino, pero ser mejor que el vecino común a la hora de tomar decisiones que involucren a toda la comunidad. Claro, tal cual, totalmente de acuerdo. Esa es como una definición, ¿viste? Sí,
totalmente de Y acuerdo. por ahí lo que queda, viste, de estos libros, de este repaso histórico, es que cuando se logra una sintonía entre el dirigente político o el grupo de dirigentes políticos con la militancia y después con las necesidades y las inquietudes del vecino en general, es cuando se tiene éxito. Ya lo ¿Sí? creo. Ya que te El tengo éxito que acá, siempre es transitorio. sí, ya que Sí, te tengo acá, te voy a sí, aprovechar, te sí, voy a sacar de la política, te voy a pasar al deporte. ¿Cómo ves la sí. evolución del fútbol en esta zona? Con el advenimiento de los campeonatos regionales y los equipos que eh, ya dejan de ser, por lo menos yo te pongo el ejemplo del Frontón, por ejemplo, ¿no? Que es un Sí, club sí. de acá de San Andrés de Giles que ha evolucionado mucho en lo que es competencia, preparación. No sé si en Areco pasará lo mismo con los equipos, con River y con los demás, ¿no? Con Huracán. ¿Cómo lo ves esto? Mira, el frontón creo que es una cosa distinta que lo que pasa con la mayoría de los clubes de la Liga de Areco. El que más se asemeja es San Carlos de Capitán Sarmiento. Uh -huh. Areco es una liga relativamente grande porque aparte de San Antonio de Areco tiene clubes de San Andrés de Giles, Sí. clubes de Capilla del Señor o Exaltación de la Cruz, viste que se la conoce por dos nombres, y también de Capitán Sarmiento. Entonces vos te encontrás que la liga tiene entre 14 y 15 clubes de 3 ciudades distintas y que abarca, no sé, un círculo de 40 kilómetros con Areco como centro. Y hay expectativas por ahí distintas y heterogéneas. El Frontón, yo lo vi jugar en el 2019, que vino a un torneo de verano en Areco y lo ganó, vino con la reserva prácticamente. Y lo ganó, fue en el momento que dirigía Germán Estupielo y avanzaron bastante en el federal, fue en el año 2019. Sí. Pero me parece un proyecto institucional muy interesante que me gustaría conocer más. Cuando estuvo el Frontón en la Liga de Areco la prestigió mucho, la verdad que la prestigió mucho y fue una pérdida muy grande para Areco que se fuera el Frontón. Se fue a finales de 2008, cuando recién estaba consolidando el proyecto de su estadio propio y ya se notaba un gran trabajo en divisiones inferiores y en infantiles. La Liga de Areco es más de entrecasa, pero ha tenido una gran evolución. Yo te diría que si la comparás con la Liga Mercedina, cuando juegan el campeonato local, viste, sin traer los refuerzos después para el federal, están más o menos a la misma altura, viste, cuando se juega el campeonato de todos los fines de semana. Ya después, cuando viene la instancia regional, sea para Copa Federación, ni que hablar para torneo del interior o federal o argentino C, ahí empiezan a traer refuerzos de otras ligas o del fútbol de la AFA y los clubes de Areco no entran en eso, ¿viste? No van en esa sintonía. Salvo San Carlos, ya te digo, San Carlos ha hecho varias campañas muy buenas, tiene un estadio magnífico en Capitán Sarmiento con una luz artificial que, para que te des una idea, en el 2018 le costó 1,5 millones de pesos. Hoy andás a ver la plata que Vale. cuando el dólar estaba a 18 pesos, ¿viste? Hoy que está a 160, imagínate lo que cuesta eso. Ahora, Pero, sí. lo último que te quiero preguntar, ¿vos crees que en esta zona podrá alguna vez haber un proyecto como es agropecuario en Carlos Casares, que acaba de perder la semifinal del torneo, que creo que en Estudiantes de Río Mira, Cuarto? mira, fíjate que los equipos mercedinos, el Club Mercedes, por ejemplo, ¿te acordás? Sí, sí. Lo intentó. También más para el lado de la costa lo han intentado los equipos de Varadero, Sportivo, Atlético. Un poco más al norte lo han intentado Douglas High de Pergamino, que somos más o menos de la misma edad, y te acordás que Sí, sí. allá en la década del 80, principios de los 90, Douglas, hasta llegó a pelear en Nacional B, un Sí, ascenso sí. a primera. Equipos de Ramallo, de San Nicolás, pero creo que lo que falta, me parece, es la generación de plata, de dinero. De qué manera se pueden solventar en ciudades de tamaño mediano
un emprendimiento deportivo de carácter semiprofesional. Sueldos de los jugadores, traslados, alojamientos, comida, todo el cuerpo técnico, los predios, etcétera, etcétera, etcétera. Vos ahí dependés para jugar a ese nivel de jugadores profesionales. Y hoy estamos hablando de pagar cifras, no sé, arriba de los 100.000 pesos a cada uno por mes. Sí, únicamente, más todos los... únicamente un club como Agropecuario que tiene atrás la familia Grobocopatel, que mi gran poder económico lo puede llevar adelante, eso es cierto. Exactamente, exactamente. Fíjate que Douglas, ¿dónde anda ahí? No le quito mérito a esos campeonatos, pero anda lejos del brillo que supo tener hace 30 años. Ya lo creo. O Brown de Arrecife, ¿te acordás? También. Brown de Arrecife. También. Que tenía detrás a la primera Alborada, que era un programa de ahorro. ¿Te acordás que eran exactamente ricas y ahorro? Bueno, y cayó esa empresa allá con De la Rúa, con el gobierno de Dualde, y cayó Almirante Brown. Y está jugando ahora también campeonato de liga, y de tanto en tanto se prende en alguna Copa Federación, pero con un techo bajito. Yo tengo, si me permitís, también un par de libros de historia del fútbol de la Liga de Areco. Salieron también 2019 y 2020. Se llama Relatos de una Pasión, tomo 1 y tomo 2. Lo dividís en 2 tomos, arranca en el año 70 y termina en el 2019. Y ahí hay mucho del Frontón, mucho del Deportivo Táchira, ¿te acordás? Sí, cómo que no. El Deportivo Táchira, ese campeonato del 90 está contado el detalle. Bueno, muchos de los clubes más recientes, Victoria, Villamanchi. Así que de eso también me quedan algunos ejemplares disponibles, los últimos, porque por suerte, esto por ahí te lo tengo que decir también, por suerte... ¿Habrá ahí alguna mención a un amigo mío que jugaba muy bien al fútbol, se llama Aldo Menconi, ¿no? Sí, señor, Aldo, sí, es un amigo Aldo también, gran jugador de fútbol de Rivadavia. Sí. Por suerte, te decías, la gente los compra los libros, la gente es lo que me incentiva, digamos. Para darte una idea, digamos, entre los 4 primeros libros hemos vendido más de 800, para buenísimo, que te des una idea. Muy entre bueno. Los 4. Para un pueblo chico es un número bastante interesante. Sí, claro que sí. Marcelo, te quiero agradecer esta comunicación, mucha suerte con Peronistas y a seguir adelante con estos relatos históricos que son tan importantes, porque es la memoria de los pueblos, ¿no? Es la memoria de los pueblos que tiene que quedar escrita. Dentro de algunas generaciones vendrán otras personas después que nosotros y tendrán de estos materiales para poder saber qué fue lo que pasó, ¿no? Esa es la importancia de todo esto. Te agradezco mucho esta conversación, fue un gusto, ¿eh?